Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. En Victory Motor tenemos buenas noticias para ti. Como siempre, tenemos a la venta los mejores carros al mejor precio. Con social, sin social y dando un mínimo de inicial. Pero a partir de ahora te podemos alquilar un carro que se convierta en tu principal fuente de ingresos. Asimismo, así como lo escuchas, te alquilamos el carro con óptimas condiciones y con placa y seguro. Y podrás hacer Uber, Lyft, Postmate y con esto podrás tener buenos ingresos. Pero si ya tienes tu carro pago, te prestamos dinero al momento en efectivo con el título de tu vehículo. Así que no lo dudes más, contáctanos y pregunta por nuestros planes para que salgas manejando. Regresamos con Agárrate y continuamos conversando con Giuseppe Nocera sobre este tema de los jesuitas relacionados con el Vaticano y al mismo tiempo con el comunismo. Primero, antes de continuar conversando con Giuseppe, vamos a ver un video que él también ha publicado en su cuenta de Twitter acerca del tema de la educación jesuita que tiene que ver también con el comunismo. Vamos a verlo. Estamos ahorita en un museo de Caracas y yo quiero que ustedes vean cómo han cubanizado a nuestra Caracas. Miren esto. Han transformado lo que fue un colegio de jesuitas en Caracas en un museo de la cubanización de Venezuela. Miren esto. Miren esto. Somos una colonia cubana en este momento. Qué terrible. Debería darnos vergüenza a todos los venezolanos. Miren esto. Un colegio jesuita convertido en un museo del comunismo cubano. ¿Qué colegio era ese, Giuseppe? La verdad no me dieron toda la información. La persona que me lo mandó, la verdad no la pude contactar, pero sí es un antiguo colegio en Caracas. Giuseppe, ¿en dónde comienza esta relación de los jesuitas con el comunismo? Esa relación, Patricia, empieza, como te decía antes del corte, hay que separar dos cosas, América y Europa, en ese contexto. En Europa existía una tradición muy fuerte a través digamos, de toda la historia que ha pasado Europa con el tema de las guerras, con el tema, digamos, de la resistencia contra las opresiones, que en ese momento nada tenía que ver con el comunismo. Pero esa historia de Europa en algún momento hacía inviable implementar proyectos, digamos, de socialismo en esas épocas. Entonces, América se convirtió en el caldo de cultivo para implementar este tipo de proyectos. Y si bien es cierto, el término comunismo no había sido inventado, aparentemente no apareció en escena hasta la aparición del manifiesto, digamos, comunista de Marx. La realidad es que cuando uno empieza a indagar históricamente se da cuenta, por ejemplo, que aquí cerquita, en Paraguay, los jesuitas, y me remonto más o menos para que las personas puedan seguir al tuit número 13 y 14 del hilo, Sí. Los jesuitas implantaron en Paraguay unas cosas que ellos llamaron las reducciones jesuíticas, que cuando uno las analiza, yo estuve ahí, en algún momento yo estuve allá, inclusive yo estuve allá en la Triple Frontera varias veces, uno cuando las analiza, esas reducciones tienen toda la característica de un modelo socialista como cualquier modelo socialista moderno. Pero ese modelo fue implementado en el siglo XVI, ya a principios del siglo XVII ya eso estaba maduro. Pero cuando miramos, Marx apareció después de 1800 algo. Entonces quiere decir que hay una banda de 150 años en los cuales la humanidad ellos ya venían trabajando en América Latina ese modelo sin
de pronto llamarlo tácitamente socialismo-comunismo, sino reducciones jesuíticas. Y ahí están los restos, y ahí están la reliquia histórica allá al borde del río La Plata, para que pues la gente vaya y mire cómo era la organización allá. Desde ahí viene el tema. Lo que pasa es que en Europa no estaban dadas las condiciones para esos modelos, condiciones que se dieron lastimosamente después de que los jesuitas fueron echados literalmente del Vaticano en 1773. Esto creo que no todo el mundo lo maneja, de que hay órdenes que fueron expulsadas del Vaticano y los jesuitas fueron. Entonces en 1773 los jesuitas salen del Vaticano, todo el mundo acata la orden, todos los grandes reinos de ese momento, que es reinos que eran muy diferentes a lo que vemos hoy, la geografía de hoy. En Europa habían 5 grandes reinos en ese momento, que era el imperio, digamos, inglés, Inglaterra, estaba Francia, estaba lo que quedaba del el Sacro Imperio Romano, digamos, lo que era Alemania, Polonia, etcétera, estaba el Imperio Austrohúngaro, y dentro de Italia habían unas potencias, porque no existía ni siquiera Italia en ese momento. Habían pequeñas potencias como el Reino de Nápoles, la ciudad donde yo nací, y por ejemplo la ciudad de Verona, y otro, el Reino de Parma. Entonces todos esos reinos empezaron a expulsar a los jesuitas, ¿sí? Desde 1773 por hechos precisamente de raros y de corrupción ocurrido aquí en Latinoamérica. Hubo un solo país, Patricia, que no acató la orden. Adivina cuál fue, ¿no? Rusia. Rusia. Entonces el zar lo recibió. Y ahí sí empieza la historia que muchos ya intuyen y ya conocen. Ya después vino Marx, ya vino el manifiesto, etcétera, etcétera. Pero mucha gente no sabe que antes de eso hubo un hecho histórico que marcó el comienzo, digamos, de una nueva Europa, que fue la expulsión de los jesuitas por parte del Papa Clemente XIII. Perdón, Clemente XIV. Que no les ha ido muy bien a los papas que se han enfrentado con los jesuitas, ¿no? Perdóname. No les ha ido muy bien a los papas que se han enfrentado con los jesuitas. No, Clemente XIII, que fue el que precedió a Clemente XIV, quien expulsó a los jesuitas, Clemente XIII, extrañamente murió envenenado antes de firmar la bula. Mira, hay algo que está también en tu hilo que me interesó muchísimo, que habla de el estado de vacío, que tiene que ver mucho con la doctrina de esto de los jesuitas. ¿Qué es el estado de vacío, Giuseppe? El estado de vacío se remonta a los ejercicios que hacen en la doctrina cuando alguien entra a la congregación jesuita. Se hacen unas especies de retiros en los cuales las personas son invitadas a literalmente vaciar digamos, su conocimiento para dar cabida a los nuevos conocimientos que el superior te va a dar. Es una especie de blanqueo de memoria, digamos, un poco para predisponer al individuo en recibir una nueva programación. Yo soy ingeniero electrónico, tengo mucho contacto, digamos, con el mundo tecnológico, entonces para mí es muy fácil explicarlo desde el punto de vista de una computadora. Es como borrar un programa y volverlo a subir para que la computadora haga otra cosa. Digamos, no en ese extremo literal de la computadora, pero en el cerebro actúa también ejercicios muy puntuales en los cuales ellos logran, evidentemente, ojo, tengo que hacer una aclaración, así como tú no te dejaste adoctrinar, gracias a Dios, ¿verdad? Esto entra dentro de un parámetro estadístico, entonces pues hay personas que serán más receptivas hacia esos modelos y otras no, eso es totalmente natural. Claro. El tema es que ellos han tenido mucho éxito con eso y mucha gente entra, digamos, en ese esquema de vacío y vuelve un proceso de llenado, en teoría, de conocimiento. Bueno, un caso particular que además yo lo conozco desde niña, que es el padre Arturo Sosa. Nuestras familias eran amigas. El padre Arturo Sosa nació y creció en una familia de alto poder adquisitivo en Venezuela, una familia familia de ricos, era un niño rico.
y estudió desde el prekinder, porque todas esas familias, todos tenían los hijos en el San Ignacio de Loyola. Él estudió desde kinder en el San Ignacio de Loyola. ¿Cuál es el papel del padre Arturo Sosa ahora? Porque algo que me sorprende a mí es que no se escucha a Arturo Sosa decir ni media palabra de lo que está pasando en Venezuela. Y yo conozco a su familia, te repito, desde que yo era una niña, y yo recuerdo que era, a pesar de que era gente de alto poder adquisitivo, era una gente que tenía una convicción de lo que era la justicia, de lo que era la democracia, de lo que eran las instituciones. Bueno, y no entiendo esta actitud del padre Arturo Sosa o de esta no actitud, porque simplemente es no hacer nada frente a lo que está pasando, ¿no? Bueno, primero hay que decir que Arturo Sosa tiene un pasado muy fuerte en lo que quiere decir la izquierda latinoamericana, primero. Segundo, tienes toda la razón, él es una persona que proviene de un estrato de poder adquisitivo alto, eso es cierto. Pero eso no es ningún secreto. Hay muchísimos ejemplos en Latinoamérica de personas, inclusive presidentes de la República, cuyos padres eran, por ejemplo, personas totalmente de derecha, totalmente de valores republicanos, y los hijos salieron totalmente sociocomunistas, ¿sí? El ejemplo típico lo tenemos aquí en Colombia, donde pues el papá de Juan Manuel Santos es una persona pues medianamente republicana, pero pues los hijos no salieron como el papá decía. Entonces hay un proceso que va detrás de eso. En el caso de Arturo Sosa, el padre Arturo Sosa es de esas personas, alguien me enseñó alguna vez que las personas de poder no aparecen mucho. Arturo Sosa es una de esas personas con mucho poder, y él no aparece mucho. Sin embargo, dentro del Vaticano, me imagino que tu próximo entrevistado te podrá confirmar esta información, es una persona que dentro del Vaticano tal vez tiene igual o más presión, mayor poder, casi que mayor poder que el mismo Bergoglio, te cuento. Sí. Algo que dices en tu hilo, en tu cuenta de Twitter, que me llamó poderosamente la atención, me parece que es una prueba contundente de todo lo que has dicho. Marx, Lenin y Stalin y otros personajes fueron entrenados por jesuitas, al igual que Fidel Castro. Sí, Marx, por ejemplo, estudió, de eso no se habla mucho, ¿no? Parece como que las literaturas como que olvidaron esas cosas, ¿no? Por razones raras, por razones así de coincidencia o no. Marx estudió en un colegio jesuita, que se llamaba el Federico Guillermo. Lo pueden buscar, se encuentra todavía por ahí alguna documentación, y pues entre 1830 creo y 1835 él estudió en ese colegio. Y el patrón se repite en Engels, en Lenin, etcétera. O sea, todos esos paladines, digamos, íconos de la izquierda internacional, digamos, comunismo internacional, tienen una relación educacional con los jesuitas, Patricia. Bueno, y fundamental, el número 45, que lo voy a leer. Solo conociendo al verdadero enemigo con acciones estratégicas y contundentes, uniendo verdaderamente a la ciudadanía contra las fuerzas opresoras, se podrá soñar nuevamente con la libertad. Más claro imposible. La frase del general von Clausewitz, ¿no? Así es. Bueno, Giuseppe, muchísimas gracias. Gracias por atendernos, por esta explicación. De verdad, yo les pido a los seguidores de Agárrate de Factores de Poder, compartan este programa, que educativo ha sido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, y al regreso vamos a hablar entonces con el padre Freitas, que está aquí en el estudio, que estuvo escuchando toda la explicación que nos ha dado Giuseppe Nocera, para que él hable y nos diga qué pasa con la iglesia venezolana, si la iglesia venezolana es igual a lo que está pasando en el Vaticano, si los jesuitas están influyendo en esta conducta que, digamos, es un poco apática de la iglesia venezolana, porque hay que ver cómo contrasta con la reacción que ha tenido la iglesia en Nicaragua. Antes de irme a un corte, quiero recomendarles a las personas que quieren venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio que consulten con Raúl Sebasco acerca de las certificaciones laborales. La certificación laboral te va a llevar directamente a una residencia permanente en los Estados Unidos, beneficia a quien la solicita y a todo su grupo familiar. Y Raúl Sebasco tiene más de 25 años de experiencia en este ramo del Departamento Laboral de los Estados Unidos. Así que comunícate con él, ahí tienes un número de teléfono en pantalla que lo puedes llamar directamente desde Venezuela, y en su página web también está toda la información. Al regreso, el padre Freitas va a estar con nosotros aquí en el estudio.